Alajá 8, alajá Het. No, alajá Tet, alajá 9. Sí, Perec 1, alajá 9. Habíamos mirado en la clase pasada, después de un montón de tiempo definiendo a Dios y mirando que Dios no tiene cuerpo, que Dios no se puede entender, el Rambam trae 2 o 3 psukim que prueban que Dios específicamente no tiene cuerpo. Y nosotros quedamos con la pregunta, pero casi toda la Torah hace antropomorfismo, Sí. que es describir a Dios como una entidad corporal humana. Por ejemplo, decir que la mano de Dios está levantada en juramento, o que Él baja a mirar a la gente de Sodom, y solo quien tiene cuerpo baja, ¿sí? De los cielos a la tierra. O que los ojos de Dios miran toda la tierra, o que cuando Dios está enojado, su narina se calienta. Sí, el humo nombre está en pocos lugares. Está en un lugar incluso que Dios habla que en nombre del kavod de Él, para no hacer muy mal a Israel, Él va a poner una tampa en el nariz. Mamash. Leman kvodi achtom la. Najón, hay machloket cómo entender, pero hace algunos poskim, el Radak me parece, entiende así. Y Rashi también. Rashi cita en la Torah, si no está en la Torah, no me acuerdo cuál paso que está esto. Ahora, nosotros estamos en la Hatet y ahora vamos a hablar del tema. Imken, ¿tienen? מהו זה שנאמר בתורה ותחת רגליו, כתובים באצבע אלוהים, יד השם ועיני השם ואוזני השם וכיוצא בדברים הללו. Si es así, ¿qué es esto que fue dicho en la Torah y abajo de sus piernas, escritos con el dedo de Dios, la mano de Hashem y los ojos de Hashem, los oídos de Hashem y un montón de cosas parecidas con esto? הכל לפי דעתן של בני אדם הוא שאינם מכירים אלא הגופות ודיברה התורה כלשון בני אדם. Todo es de acuerdo con el entendimiento humano, que no conocen sino los cuerpos, y habló la Torah como la lenguaje humana. O sea, Dios no tiene cuerpo, pero como nosotros no logramos imaginar nada sin cuerpo, entonces para describir a Dios que sea entendible hay que describirlo de forma corporal. Si la Torah habla de una forma que enseña a nosotros. Interesante esto, ¿no? Nosotros no logramos imaginar nada que no tiene cuerpo. ¿Ustedes no logran imaginar cosas espirituales? Sim. Bien, él logra. Depende. Só que é difícil fugir do. Dame un do ejemplo de una material. cosa espiritual para que yo entienda. Yo no logro. Interesante que logras. Não, quando eu rezo, eu mentalizo. Mas não vejo nada. Eu mentalizo ideias. Né? No entendí qué significa mentalizar ideas. Eu penso em Hashem, mas não vejo uma forma para ele. Ok, pero ¿cómo pensás en él? Como o criador de mim, criador dos meus antepassados, criador do Entonces no pensás en Hashem, pensás en las acciones de él, ¿no? Certo. Este es el punto. Sim. A la gente a veces piensa en cosas espirituales, pero piensan como si fuera una luz azul o... A luz azul é ruim, né? Sí, pero yo digo, cuando yo pienso en ideas, también ven en la mente una imagen que acompaña este dicho. Pensás en, yo qué sé, glóbulos. Sí, sabes que no son la cosa, pero es una imaginación que simboliza la cosa. ¿Entiendes la idea? Por ejemplo, Ricardo, cuando hablamos, por ejemplo, del número 1, ¿qué forma tiene el número 1 en tu mente cuando lo pensás? Pero sabes que esto no es verdad, ¿no? El número 1 no tiene esta forma. Es una representación, ¿no? ¿Qué forma tiene el número 1? Qualquer Nada, ¿no? Entonces, pero cuando nosotros pensamos en él, imaginamos algo, ¿no? Abstrato. Às vezes precisa É imaginar fé. algo concreto para poder. Nosotros en general necesitamos algún tipo de imagen mental que acompaña el pensamiento sobre cosas abstractas. Pero en el caso del número 1, o las ideas o lo que sea, nosotros estamos acostumbrados a entender automáticamente que es un símbolo. El símbolo me trae emociones, relacionamientos, significado que tienen que ver con la cosa abstracta. Sin embargo, el símbolo mismo es mentira. Mejor no es que el uno se parece así. Simulacro. Es un simulacro. Es la misma cosa la Torah quiere hacer con Dios. No es que Dios tiene cuerpo, pero para que la gente entienda que hay una fuente de la justicia y del
bien que hay en el mundo, esta fuente es unificada, imaginemos a Él. Sin embargo, no se puede decir Él, a Él, ¿no? Porque no lo logras imaginar. Aparte, dime, Igor, ¿quién creó el concepto de yo y Él? La diferencia entre el sujeto que está hablando y el objeto que está siendo descrito. Você está desconcentrando a nossa aula. Você mesmo. Ele está olhando para você, cara. No, ¿quién creó el concepto este de yo y él? ¿Ah? Sí, si es un concepto que nosotros usamos para describir cosas, no hay yo y hay el objeto allá que yo estoy describiendo, es algo inteligible a los humanos, entonces se parte de la creación. Dios no está incompasado, no está incluido en este concepto, ¿sí? Entonces yo no puedo ni decir él. Onde eu acabo, teoricamente. Sí, pero ahí lo que hace es hay yo y hay el no puedes describirlo como un objeto, algo Sí. que lo miras de afuera, ¿entendés? Es imposible hablar nada de Dios, es muy extremo esto. Por lo tanto, la Torah da a nosotros, no, hay como alguien que está en los cielos y que Él controla todo, para que uno, a nivel de emoción, de significado, entienda la belleza que hay en el mundo tiene una fuente, la justicia tiene una fuente, la fuente, la belleza, la justicia es la misma. ¿Entienden? Es que no hablamos de Él, hablamos de las acciones. Entonces, de acuerdo a Raman, es todo para transmitir de forma humana una simbología que pueda causar a nosotros contacto con ese Dios inintendible. ¿Sí? Dibra Torah Lashon Ne Adam. Yo sigo leyendo, estamos en la tercera línea de esta halajá, cuarta línea de hecho. Veakol Kinuim Em, y todos son sobrenombres, en portugués apelidos. ¿Sí? En español sobrenombres. כמו שנאמר, אם שענותי ברק חרבי, וכי חרב יש לו, ובחרב הוא הורג, אלה משל והכל משל. Como está dicho en el final de la Torah en Azino, si yo voy a afinar, você afina uma, você faz uma lâmina, você? Você a mola, Afia. a mola, afia. Como se habla en español, afinar la lámina? Amolar, Amilar. Tenemos una lámina, no está cortando bien, haces en algo para cortar. ¿Cómo decís esto? Cuando la lámina, ¿se dice lámina en español? El cuchillo tiene una lámina, ¿no? El filo del cuchillo, ¿cómo dice? ¿Filo? El filo a veces que está mal y no corta bien el filo del cuchillo. ¿Cómo es el verbo para arreglar lo que esté bien? Agarras una piedra o algo así y lo pasas. Afilar o afinar. Afilar. Entonces, miren, Dios habla, cuando Él habla que vas a vengarse del mal que hicieron a Israel, Im shanoti barak harbi. Cuando yo voy a afilar el filo de mi espada. ¿Sí? ¿Y por acaso Dios tiene una espada? ¿Espada? ¿Cómo se dice? ¿Espada? Y con la espada Él mata. Sino que es una metáfora. Y así como esta metáfora, todos los otros también son metáforas. ראיה לדבר זה, פרובה esto, שנביא אחד אומר שראה הקדוש ברוך הוא לבושי כתלג חיוור, que un profeta habla que miró a Kadosh Baruj Hu y sus ropas son como la nieve blanca, ואחר ראהו חמוץ בגדים מבוצרה, y el otro lo miró con las ropas rojas veniendo de la ciudad de Botzra. Son dos profecías, ¿sí? ומשה רבנו עצמו ראהו לים כגיבור עושה מלחמה, ובסיני כשליח ציבור עטוף. Y Moshe Rabbeinu mismo miró a Dios en el mar como un héroe, guerrero haciendo guerra, y en el Sinai lo miró como un shaliach tzibur, un hazán que está con el talit. לומר לך שאין לו דמות וצורה אלא הכל במראה נבו במחזה. Para decir a ti que él no tiene figura y forma, sino todo eso en la visión profética y en la visión. ואמיתת הדבר, אין דעתו של האדם יכולה להשיג ולחקרו. והוא, מה שאמר הכתוב, החקר אלוה תמצא, עמה תחליט שדי תימצא. Pero la verdad de la cosa, Dios él mismo de verdad, el entendimiento humano no lo puede alcanzar y le pesquisar. Y esto es lo que está dicho en la escritura,
a pesquisa de Dios vas a encontrar si hasta el final de Dios vas a llegar o encontrar. Hasta acá la alajatet. ¿Sí? O sea, no es que es un axioma, un dogma, que Dios nos entiende, por lo tanto no podemos pensar en él. Sino que nosotros hablamos un montón acá, que es lógicamente imposible entender a Dios. Él es la origen del conocimiento, de los conceptos, de la lógica. Y por esto mismo que él en sí es inentendible, el pasuk tiene que traer algún tipo de metáfora que va a transmitir a nosotros la sensación de contacto con él, que va a transmitir el significado de él para nosotros, las emociones. ¿Sí? Sin embargo, es un símbolo, igual el símbolo 1. O igual a cuando nosotros hablamos de ideas, imaginamos algunas cosas en la mente. ¿Sí? Son todos medios de transmisión de ideas. Yo quiero decir a ustedes que este dispositivo de transmisión por símbolos no es solo para Dios. Funciona para un montón de otras cosas. Leavdil, un tema diferente, poesía. ¿A alguien le gusta poesía? ¿Alguien más? Ustedes saben que a veces yo tengo una emoción que no sé explicar a los otros. ¿Qué les pasó con ustedes a veces? Una emoción inexplicable, una sensación única. No te puedo explicar. ¿Cómo fue lo que pasó ayer? No vas a entender cuán impresionante fue hasta que vivís. ¿Cómo es la sensación de estar en las cataratas de Niágara ahí? Sí. La agua. Uno tiene que estar allá para mirar. ¿Ustedes conocen esta sensación? Entonces uno escribe una poesía. Y por medio del simbolismo, del juego de palabras, uno es capaz de transmitir una emoción. O sea, las palabras causan en ti una emoción nueva, que es igual a la emoción que yo tenía en mi corazón. Entonces, yo que conozco la emoción o la sensación, creo una palabra. Si yo soy un buen artista, que yo sé que en ti va a causar la misma cosa que yo tengo en mi corazón. Entonces no es que yo puedo transmitirlo, es que este medio hace una causalidad en ti que tenés la misma sensación. Entonces las palabras de la poesía no de verdad son una descripción de mi emoción, son mentira, pero son un buen vehículo para transmitir a ustedes la sensación. Igual un radio. Cuando yo hablo en el radio convierte esto en olas. Con las olas no son el sonido, son otra cosa, otra entidad. Pero cuando llega la persona que está escuchando el radio, se convierte de nuevo en sonido. La persona es capaz de escuchar un sonido idéntico al sonido de David hablando en la estación de radio. Sin embargo, no es que la voz de David pasa en el aire, ¿sí? Solo fue convertido. O en Skype. Miren, ustedes usan Skype, me imagino. Menos, ¿no? El WhatsApp es muy instable. Cuando no tenés buena internet. ¿Sí? Entonces, ustedes miran una imagen de alguien. No es la persona de verdad. Son luces en la tela, ¿no? Pero nosotros sabemos que es idéntico, o casi idéntico en el caso de la imagen, a la persona de verdad. Entonces yo encuentro con la persona por medio de una mentira, por un ícono. Es más o menos esto que la Torah quiere hacer, habla Rambam, ¿sí? Yo quiero decir a ustedes otro punto muy importante acá. Las frases que el Rambam usa acá, que la Torah habló de acuerdo con la lenguaje humana. Dibra Torah que la Shon Ben Adam. ¿Ustedes ya escucharon estas frases en algún lugar? No. Yo cuento a ustedes. Hay un machloket entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva. ¿Cómo hacer los midrashim en la Gemara? Rabbi Akiva, siempre que hay una palabra extra, saca una halajá nueva. Por ejemplo, se está dicho et, aj, palabras chiquitas, ¿sí? Él saca de cada letra una halajá nueva. ¿Sí? Por ejemplo, et Hashem Elohecha tira, temas a Dios, a Hashem tu Dios, tengas temor a Hashem tu Dios, ¿sí? ¿Por qué está dicho tengas temor a Hashem tu Dios? Será más fácil escribir, tengas temor, en hebreo se puede, temor Dios. Temor divino. ¿Sí? El A es una palabra extra, entre comillas, ¿sí? En lugar de decir tengas temor divino, decís tengas temor a Dios. Es una palabra que yo podría evitarla. ¿Sí o no? ¿Entienden la idea? Entonces Rabbi Akiva habla si puede sacar de acá una halajá nueva.
Rabbi Ishmael habla, no, obvio que no. La Torah habló con un lenguaje normal, humano, que la Shon Bnei Adam en hebreo. Si las personas hablan, tenga temor a Dios o de Dios en lugar de hablar corto así. Bueno, es normal. Entonces Rabbi Ishmael no saca alajot de este tipo de cosas. Esta frase está dicha en la Gemara en este contexto de discusión en Midrashim. El Raman agarró la frase y habló, si la Torah habló con el lenguaje humano, entonces también puede ser que habló de Dios como cuerpo para que los humanos entiendan. Se le agarró un concepto y lo expandió. ¿Sí? No es que es una falsificación del concepto, porque es solo seguir el racional. Si Rabbi Ishmael piensa que la Torah habla de forma longa para hacer un lenguaje normal humana, entonces la Torah también puede hablar de forma metafórica para ser entendible a los humanos. ¿Sí? Un botón de que sepan esto. Entonces, o sea, que no es que hasta el Rambam había una tradición tan clara de que la Torah usa dudas. ¿Alguien quiere decir algo? Nos encontramos mañana.